Una mujer está sentada en su apartamento mirando televisión cuando huele un olor desagradable en la casa. Ella no puede averiguar de dónde viene el olor, pero las dos primeras cosas que le vienen a la mente son huevos podridos y repollo podrido. Ella está cansada, así que se va a la cama, pero cuando se despierta a las 6 de la mañana del día siguiente, ese horrible olor es aún más fuerte. El hedor es tan fuerte que se ahoga. Se siente como si en algún lugar de la casa las ratas se están pudriendo. Entonces se da cuenta de que el olor parece provenir del apartamento de al lado. Eso es suficiente para hacerla llamar a la policía, a pesar de que el joven que vive al lado se ve saludable y ni está cerca de su fecha de vencimiento. Cuando la policía entra en ese apartamento, también se ahoga cuando ven el cadáver hinchado frente a ellos. Ahora retrocedamos en el tiempo. El tipo que murió se llamaba Freddy. Su vecina tenía razón sobre él con respecto a que estaba en forma y saludable. Su perdición fue el hecho de que se ejercitó demasiado. Freddy se había lastimado y tuvo que tomar analgésicos. Esos medicamentos provocaron un estreñimiento severo y crónico. Freddy lo aguantó lo mejor que pudo, pero acabó con su intestino grueso debilitado debido a la gran acumulación de heces. Esto llevó a la compresión en su cavidad torácica y eso resultó en un paro cardíaco repentino, lo que le produjo la muerte. Sabemos esto porque un patólogo le realizó una autopsia. Volveremos a la escena de la evidencia pronto, pero primero echemos una mira al último respiro de aire de Freddy en este mundo. Cuando el corazón de Freddy le falló, ¿qué pasó? Lo siguiente fue que su cerebro no recibió el flujo de sangre que necesitaba para funcionar. Y después de unos minutos algo llamada isquemia cerebral global. Ese es el término que se usa para cuando todo el cerebro no recibe ningún flujo sanguíneo. Freddy luego experimentó algo llamado muerte cerebral. Se marchó y no hubo regreso. Se sacudió un poco, pero ese fue solo el último pedacito de actividad cerebral realizando su último baile. Ahora se vuelve complicado. Lo que sucedió después es que el cuerpo de Freddy comenzó la primera fase de su actuación posterior a la muerte. Esto se conoce como flacidez primaria, y básicamente significa que todos tus músculos se relajaron. En este punto, su mandíbula se abrió por sí mismo. Casi al mismo tiempo el café que había bebido por la mañana floreció en la parte delantera de sus pantalones en forma de orina. En cuanto a esa copia de seguridad de heces que nunca había podido expulsar, que dejó su parte trasera e hizo un gran lío en el sofá donde estaba sentado en ropa interior. Freddy luego comenzó a ponerse de un tono blanco, que es algo en el negocio de la muerte que llaman palidez mortis. Es el proceso de la sangre que sale de las venas. Esto suele ocurrir alrededor de los 20 minutos. El siguiente paso para Freddy fue la etapa conocida como algor mortis, que es cuando el cuerpo comienza a enfriarse. El cuerpo humano es bastante caluroso y normalmente tiene una lectura de temperatura de 36.1 a 37.1 grados Celsius. Cuando alguien está muerto, la temperatura bajará y nivelará a la temperatura de los alrededores. Freddy había dejado su ventana abierta, así que hacía frío en su habitación. Esto en realidad ralentizó su descomposición, pero también abrió una puerta a los insectos que vio a Freddy como un anfitrión ideal para sus huevos. Lo que pasa es que la sangre comienza a ubicarse como pueda. Como el corazón de Freddy no bombea sangre alrededor de su cuerpo, es gravedad que gobierna el flujo sanguíneo. En el caso de Freddy, estaba sentado, así que la sangre comenzó a acumularse en la mitad inferior de su cuerpo. Este proceso, llamado livor mortis, comienza después de aproximadamente 20 minutos, pero esos parches morados en el cuerpo generalmente comienzan a formarse alrededor de las 2 horas. Se vuelven más pronunciados a medida que pasa el tiempo. Freddy se sentó así por un rato y luego alrededor de 4 horas sus músculos comenzaron a ponerse muy rígido y empezó a sentir bastante miedo. Esta es la parte del proceso llamada rigor mortis. Básicamente se debe a factores bioquímicos de cambios en el cuerpo. La boca de Freddy estaba toda torcida. Parecía alguien que hubiera muerto después de ver un fantasma, pero en realidad es un mito que la gente mueren con expresiones de miedo en sus rostros. La expresión extraña, a veces dolorida, es solo el cuerpo pasando por el proceso de rigor mortis. Ese proceso comienza con los párpados y se mueve todo el camino por el cuerpo hasta llegar a los dedos de los pies. El cuerpo de Freddy estaba extremadamente rígido a las 12 horas, momento en el que habría sido difícil mover sus extremidades. Él permaneció luciendo como una estatua durante unos 2 días, lo cual es bastante normal.
Después de eso, su cuerpo comenzó a descomponerse un poco más. Luego la rigidez dio paso a otra etapa de relajación. Es en esta etapa la piel comienza a encogerse un poco. Ok, Freddy lleva muerto más de 2 días. Él hizo caca en sus pantalones. Está relajado y rígido, y está relajado de nuevo. Ahora es hora de la masacre, lo que algunas personas llaman la canibalización del cuerpo. Depende de la temperatura, pero en general, la gente comenzará a mostrar los signos de descomposición después de unos 3 días. Las personas comienzan a descomponerse tan pronto como mueren, pero generalmente toma unos días para que la descomposición empiece a hacer que los muertos parezcan muy muertos. El cuerpo de Freddy solía ser mantenido cuando era un organismo vivo, pero cuando Freddy murió, su sistema inmunológico ya no funcionaba y todas las bacterias en su intestino y en otras partes eran libres de explorar su cuerpo. Se podría decir que Freddy empezó comiéndose a sí mismo. Las proteínas comenzaron a descomponerse y todas esas bacterias comenzaron a digerir su cuerpo. Esta es la etapa de descomposición que hizo que Freddy se volviera una sombra de verde al principio, pero pronto comenzó a verse bastante feo y a oler muy mal. Después de unos 5 días, Freddy comenzó a hincharse y se formaron ampollas en varios puntos de su cuerpo. Lo que pasaba es que se estaba fermentando y eso se debe a que las bacterias que se alimentan estaban creando gases en su cuerpo. Es generalmente lo que pasa cuando fermentas cosas, incluido el cuerpo humano. Y así es como un cadáver a veces emite un hedor nauseabundo por la boca. Ese gas tiene que ir a alguna parte. Si quieres saber por qué los cadáveres huelen tan mal, necesitas saber qué gases se emiten desde el cadáver. Uno llamado cadaverina es famoso porque tiene el mal olor de pescado podrido. Putrescina también tiene notas de pescado muerto. Escatole huele a caca, sulfuro de hidrógeno huele a huevos podridos, dimetildisulfuro huele a ajo acre mezclado con pescado muerto y el metanotiol tiene un olor distintivo de repollo podrido. En conjunto, este popurrí de gases hace que los muertos no sean las mejores personas para tener como compañeros de casa. Después de unos 12 días, partes del cuerpo de Freddy se estaban volviendo negro y esos terribles olores fueron empeorando. Este es el momento en que su vecino notó por primera vez el hedor. Lo que la policía encontró en la escena fue lo que se conoce como una muerte desatendida. Estas pueden verse como muertes sospechosas, por lo que lo primero que las fuerzas del orden querían saber si la muerte era por causas naturales. El médico forense recibió el cuerpo de Freddy junto con notas escritas por personas que lo habían visto en su departamento. Las notas decían que estaba sentado en el sofá y que no había nada en la escena que sugiriera un suicidio. El patólogo también tenía información sobre el historial médico de Freddy, entonces vio que a Freddy le habían recetado fuertes analgésicos. Esto fue un gran problema, por supuesto. El examinador luego se puso a trabajar, externamente pasando por el cuerpo de la cabeza a los pies para la búsqueda de cualquier cosa que pueda sugerir la causa de muerte. No había nada extraordinario que ver allí, por lo que el examinador abrió a Freddy. Una vez que cortó la piel, la grasa y músculos, el examinador abrió la caja torácica de Freddy. De hecho, usó un par de tijeras para hacer esto, una herramienta no muy diferente a la ordinaria tijeras de jardín. Ahora que tenía las llaves del reino, podría empezar a extraer los órganos de Freddy. La primera mudanza fue el corazón, luego los pulmones, la garganta y la lengua. Después sacó el estómago, el hígado y el páncreas, seguido de la vejiga, intestinos y órganos reproductivos. Una vez que se determinó la causa de la muerte, los órganos de Freddy fueron devueltos a su cuerpo. El examinador firmó el certificado de defunción y completó los formularios para que Freddy pudiera ser enterrado. Debe decirse que debido a que Freddy había gastado bastante tiempo descomponiéndose en el sofá, se veía bastante rudo, incluso para un cadáver. Ahora Freddy lo dirigen hacia la funeraria donde pasará poco tiempo antes de su gran día. Lo primero que pasó ahí fue el tratamiento de spa. Esto consistió en lavar el cuerpo y asegurarse de que todas sus extremidades yacían en el lugar correcto. Freddy no necesitó de mucho para su masaje en las extremidades porque la etapa del rigor mortis ya había pasado. Luego le cerraron los párpados con pegamento y su mandíbula estaba cerrada con alambre. El siguiente paso fue el embalsamamiento, que consistió en quitar la sangre de Freddy y bombearlo lleno de productos químicos para preservar su cuerpo. Lo último fue hacer que Freddy pareciera presentable para aquellos que lo verían en su ataúd, por lo que se utilizó maquillaje para darle más resplandor del que tenía.
Su cabello estaba peinado, su cabello nasal cortado, y le cortaron las uñas. Luego fue vestido y colocado en un ataúd, listo para la gran despedida. ¿Y qué sigue? La cosa es que, si Freddy se hubiese dejado que se pudriera sobre el suelo, las cosas habrían sido diferentes. Allí habría sido devorado por insectos y en cuestión de semanas, él muy probablemente se haya convertido en un lío licuado. Es una historia diferente a 7 pies bajo tierra embalsamado y alojado en una caja de madera. ¿Cómo se descompondrá una persona? Depende en muchos factores. Esos factores puede incluir en qué el tipo de ataúd está sellado, el entorno en el que se coloca el ataúd y también en el cuerpo de la persona fallecida. Después de unas pocas semanas bajo tierra, Freddy ya no tenía algún tipo de tez verdosa y, en cambio, tenía un tinte marrón oscuro en la piel. Ese lindo traje que usó para su propio funeral una vez que había pasado un año realmente quedaba poca cosa de él. Esto no significa que el traje esté mal hecho, el traje se estaba degradando por los fluidos que salen de Freddy. Han pasado 10 años y Freddy está ahora en camino de convertirse en sopa humana. Cosa que podría haber sido muy diferente. Si su cuerpo habría pasado por un proceso de exhumación que después de muchos años no se ven demasiado diferentes de cuando fueron enterrados. En fin, simplemente no sabes lo que vas a conseguir cuando abres un ataúd que ha sido desenterrado. Por ejemplo, si el cuerpo está enterrado en condiciones muy secas, podría momificarse. Si es el caso, puede que tarde muchos años, pero no hay forma de escapar del hecho de que en un momento todos nos convertiremos en un esqueleto. Esta es la historia del desafortunado Freddy, pero también es en parte la historia de la mayoría de personas en este planeta. Todos tenemos el mismo boleto para el mismo destino final, aunque ninguno de nosotros sabe cuándo llega el autobús. Por lo tanto, debemos estar listos para cuando eso pase y hacer las paces con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Asegúrate de dar me gusta y suscribirte si disfrutaron de este vídeo, realmente nos ayuda. Gracias por ver el vídeo.